الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि हम सब जानते हैं आज से Como todos sabemos, desde hace 120 años, आज के महीने में 23 en este mes, कुरान करीम el 23 de marzo, रोज़ निशान पेशगोई की siguiendo las profecías del Sagrado Corán, se cumplió esa gran profecía que Allah Ta'ala dijo de antemano al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en forma de buena nueva, 1000 साल के y era que अंधेरों में डूबते चले जाने durante 1000 años de decadencia de la comunidad musulmana y मुसलमानों में entre los musulmanes en general, solamente al quedarse solo de nombre el Islam, Allah Ta'ala mostró esa luna llena, prometió mostrar esa luna llena que जिसके बारे में iba a tomar luz del sol, de la estrella del sol, como dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que hasta el día del juicio esa luz se fuera propagando y su movimiento también iba a ser ya मोहम्मद मुस्तफ़ा permanente, y लाई हुई शरीयत el maestro, la Sharia, la ley del maestro, que era el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debido a la belleza de esta ley, खूबसूरती और रोशनी atraería los corazones de la gente y estarían iluminados por esta belleza y por esta luz. अजीम फरजान की Por lo tanto, el santo profeta Muhammad, एक दौर el fundador del santo profeta Muhammad, de la comunidad Ahmadiyya, que era un seguidor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comenzó el 23 de marzo de 1889 cuando recibe una revelación y le dijo a Allah Ta'ala: يصنع الفلك بأعيننا ووحينا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم आपने ज़्यादा En el libro Zala Waham ha traducido que cuando tú has decidido emprender en esta misión, confía en Allah, जो लोग कुछ y este barco se ha hecho debido a nuestra decisión. Los que hagan el bet no lo van a hacer sobre ti, sino sobre Allah, porque será la mano de Allah la que estará sobre ellos, sobre este pacto. Y dijo el Mesías prometido que habría una época de ignorancia total en la tierra. Prepara una barca y aquella persona que entre en esta barca encontrará la salvación al hundimiento, y el que lo rechace está prometida su muerte. Dice Azur que siguiendo las instrucciones de Allah Ta'ala, el 23 de marzo de 1889 tomó el primer bet, y fueron cientos de bienaventurados los que subieron en esa barca, y esta cifra fue creciendo hasta el punto de que en su vida fueron cientos de miles los que entraron en su barco y cumplieron con la obligación del bet. Y Allah Ta'ala
también mostró su mano sobre ellos y esta gente alcanzó el grado, la pureza espiritual día tras día. A ellos también tuvieron que pasar persecuciones extremas, tuvieron que confrontarse con sus enemigos, y entre el crimen de haber cometido el bet se les mató. Entre ellos siempre destacará el mártir más grande, que fue Sahibzada Sayyid Abdul Latif Shahid, con una declaración de los Maulvis y bajo la orden del rey se le enterró en el suelo y luego se le apedreó hasta la muerte. En estos acontecimientos recuerda a los pueblos antiguos que se hicieron, por ejemplo, sobre el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sobre sus compañeros, pero a pesar de estas oposiciones, a pesar de que los gobiernos se les opusieron, este movimiento de Allah Ta'ala ha ido creciendo día tras día y al final, el 26 de mayo de 1908, siguiendo las ordenanzas de Allah, los trabajos que le fueron entregados, él se fue delante al lado de su creador y como Allah Ta'ala le había dicho, le había tranquilizado que vendría una segunda época de su movimiento, que se mostraría como una segunda manifestación del poder divino, que incluso el mismo Santo Mesías Prometido dijo que habrían dos tipos de poderíos que Allah Ta'ala iba a mostrar. Uno, el que muestra a través de sus profetas, y el segundo, en aquellos momentos cuando muere el profeta y empiezan hay algunos problemas graves y el enemigo sale pensando que ahora este movimiento se ha truncado y este movimiento va a fenecer, y la propia gente de la comunidad empieza a dudar y se vienen abajo y hay personas que se vuelven apóstatas y dejan la fe. Entonces Allah Ta'ala muestra su segundo poderío por segunda vez, y a esa comunidad que se cae la levanta de nuevo. Por eso los que tienen paciencia hasta el final, al ver este milagro de Allah, cuando comenzó, dice Azur, este segundo periodo, que es el periodo del califato, como dijo el Santo Mesías Prometido, hubo algunos afortunados que cayeron en la duda, y debido a su propio egocentrismo, al final, incluso en la época del califato Masih Awwal, el primer califa, en palabras muy claras intentó que ellos se reformaran, pero en su infortunio fue que durante el segundo califato muchos dejaron la comunidad y no intentaron comprender que esa comunidad que supuestamente estaba cayendo, Allah mostró el signo de Yadullah fawqa aydihim, es decir, que a pesar de ellos no pensaron que al entrar en esta barca, el que se iba a salvar iba a ser solo el que se uniera al segundo poderío de Allah Ta'ala, y el segundo poderío no era un consejo directivo, sino un califato. Por eso hoy nosotros somos afortunados los que estamos unidos al califato y estamos viajando en este barco que construyó el Santo Mesías Prometido, y estamos navegando, librándonos de su hundimiento. La mano de Allah está
con nosotros. El mundo se está cada vez envuelto en más problemas. Sin embargo, los Ahmadis, confiando en Allah Ta'ala, ven los signos de su favor desde 1908 hasta hoy, dice Azur, con nuevas fuerzas. El enemigo intenta destruir esta comunidad, pero Allah Ta'ala en cada momento, en cada dificultad, saca sus resultados y muestra cómo protege a esta comunidad, y según la comunidad, según las promesas que Allah ha hecho, se va propagando en el mundo, crece el odio con la misma velocidad. La oposición crece, y en donde estos mullas o ulemas egoístas que en nombre de Dios no se echan atrás en hacer daño a los Ahmadis, en cada oposición, con la ayuda de Allah, la fe de los Ahmadis va creciendo, porque Allah Ta'ala de antemano ha dicho que a los creyentes en el camino de Allah tendrán que dar sacrificios. El Santo Mesías Prometido dice: en el Santo Corán se ve de forma clara que para que haya una fe completa es necesario que vengan pruebas, como dice: ¿qué piensa esta gente que solo decir Amanna, creemos, y serán dejados libros y no caerán en dificultades? Luego dice: por lo tanto, es necesario el examen. El que entra en este movimiento no puede ser que esté libre de exámenes. Hay personas que piensan, dice Lula, hay Ahmadis que han tenido que dejar a su familia. Y en otro lugar dice el Santo Mesías Prometido que cuando vengan dificultades grandes y el hombre muestre paciencia por Allah, esa dificultad hace que bajen los ángeles, y dice que cuando vienen los profetas, Allah Ta'ala hace que los profetas se unan a Allah cuando vienen más dificultades, y sin exámenes no es posible el crecimiento. Por lo tanto, estos son los consejos necesarios para que la fe se fortalezca, y con la ayuda de Allah Ta'ala los Ahmadis están unidos a ella, y cada Ahmadi sabe bien, entiende que nuestra oposición solo es necesaria para nuestro crecimiento. En el pasado Jutba hablé de los nuevos conversos de Bulgaria. Hay Ahmadis en general que se han hecho ahora Ahmadis, son nuevos conversos, y los muftis musulmanes de allí, ellos tienen mucha fuerza en los gobiernos. Estos muftis fueron detenidos, instaron a la policía para que atacaran a los Ahmadis, molestaron a los Ahmadis. Cuando fueron detenidos, y yo les envío un saludo desde Azur, dice el misionero de allí que cada uno le transmití este mensaje de usted, y cada uno me decía que con la ayuda de Allah Ta'ala somos fuertes en la fe, no supone ningún problema para nosotros estar en prisión. Algunos empezaron a llorar y me dijeron, dice Azur, a mí, que no se preocupe por nosotros, que estamos dispuestos a soportar cualquier tipo de sacrificio por la comunidad, haga oración por nosotros. La gente dice que el Santo Mesías Prometido, ¿qué cambio hizo en la gente? Si esto no es un cambio, dice Azur, entonces ¿qué es? Que con el espíritu del sacrificio, siguiendo el sagrado Corán, después de aceptar el Ahmadiyyat, han comprendido en verdad que es el Ahmadiyyat, se les ha dado ese entendimiento
con el cual pueden distinguir esta veracidad, que cuando hay que obtener el cariño de Allah hay que pasar por pruebas, por dificultades. La gente que vive en Europa no podía pensar que en Europa ocurriría algo así. Aquellos países que han sido comunistas, menos el Santo Mesías prometido, ellos han establecido un lazo con el Khilafat y con el Mesías prometido solo con el objeto de que porque Allah les ha hecho este favor, y este favor ha sido al unirse a la comunidad del Santo Mesías prometido. Si ven la situación de la India, también estos días se está transgrediendo en contra de los nuevos conversos, y como viene siendo habitual, son estos mullas, estos musulmanes fanáticos que instan a la gente, y el gobierno no quiere tomar ninguna acción porque van a venir las elecciones y necesitan los votos de los musulmanes, cuando los ahmadis no tienen ningún poder, ninguna fuerza. Pero a estos que transgreden y a los que ocultan sus ojos, cierran sus ojos, tienen que recordar que es verdad, no tenemos ninguna fuerza material, pero Allah Ta'ala está con esta comunidad, Él es nuestro cuidador, y cuando venga nuestra ayuda, cualquier cosa que se le interponga lo destrozará, lo hará polvo. Y cuando comienza su decreto, entonces no hay nada que pueda impedir que se realice lo que Él desea, lo que Allah Ta'ala desea. Por eso a los ahmadis de la India les digo que muestren paciencia, que creen más, establezcan una relación más cercana con su Creador a través del Dua. También vean lo que está pasando en Pakistán. Es increíble, dice Azur, como los mulas y el propio gobierno en aquel continente, cuando vino el Santo Mesías prometido en aquella tierra y comenzó la persecución por parte de los mulas, donde intentaron hacer daño estos mulas y también increparon a otras personas, a otros, para que la comunidad fuera molestada. Pero después de cada intento, los pasos de la comunidad han ido creciendo día tras día, y no han visto que se ha demostrado que la comunidad no es un movimiento establecido por algún humano, es una comunidad establecida por Allah. Y entre las pruebas que Allah Ta'ala ha mostrado, como he dicho al principio del sermón, que se ha cumplido una profecía. Allah Ta'ala dio, es una prueba de que Allah dio un signo claro respecto a esta comunidad con su apoyo. Por eso Azur dice, digo a estas gentes que actúen con sensatez y no intenten enfrentarse a Allah Ta'ala, pidan perdón a Dios y háganse amigos de los que Allah Ta'ala ha enviado. Pero esta gente tiene cortinas en los ojos, tienen vendas en sus ojos, que en el nombre del Islam están transgrediendo contra los humanos, pero se olvidan que cuando los hombres de Allah, las personas de Allah son transgredidas, entonces son molestadas. Matar a Nasrullah, hay una ayuda, surge del corazón cuando va a venir la ayuda de Allah, y Allah
Dice Inna Nasrullah Kareem, dice que ciertamente la ayuda de Allah está cerca. La ayuda de Allah está cerca. Por lo tanto, estas transgresiones, estas agresiones en contra de los Ahmadis, para ellos, para los Ahmadis, están haciendo más cercano, están haciendo que los Ahmadis se acerquen más a Dios. El subcontinente indio, los mullas se establecieron en Pakistán y escuchamos día tras día algún acontecimiento en contra de la comunidad. Estos mullas han creado un ambiente de corrupción dentro del país. El trato que hacen a los Ahmadis ya se conoce, pero también están denigrando día tras día al país. Esta gente que dicen ser los que quieren al país y dicen a los Ahmadis que lo único que podéis hacer es o que dejéis el Ahmadiyyat o dejad el país o estar preparados porque vamos a exterminaros. Y el colmo de la transgresión es que todo esto se está haciendo en nombre del Islam y del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se dice que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el sello de los profetas, estamos haciendo por mantener el rango del sello del profetazgo, la finalidad del profetazgo del santo profeta Muhammad. Y este país, que según ellos, que ha sido creado en nombre del Islam, es necesario, según ellos, mostrar el máximo celo. Y el tema es que hay que matar a la gente en nombre de Dios. En primer lugar, dice Azur que para mostrar el celo para el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sido los Ahmadis los que lo están mostrando, y no son capaces ni de mostrar una milésima de lo que muestran los Ahmadis. El mensaje del Islam, el sacrificio que están dando los Ahmadis, no están haciendo ellos ni una milésima ni una 100 parte, a pesar de que hay unos países musulmanes que tienen la riqueza del petróleo y ayudan a estos mullas, pero utilizan esa ayuda para sus favores personales, o bien se utilizan para la barbarie y para el terrorismo, para generar actos terroristas, pero para la difusión del Islam no están haciendo absolutamente nada. Estos mullahs, estos maulavis de Pakistán, que dicen que son los que defienden al Islam y que no están dispuestos a soportar que los qadianis vivan con su forma de ser, deben tener claro que Pakistán, al crear Pakistán, el esfuerzo que hicieron los Ahmadis, y cualquier persona noble puede y debe reconocer, cuando se estaba intentando crear Pakistán, dice Azur, hoy vosotros que decís ser los que más pensáis que defendéis Pakistán, estabais oponiéndoos. ¿Qué hizo la comunidad ahmadía a favor de los musulmanes? Dice, voy a leerles opiniones de ustedes mismos, porque también se celebra el Día de Pakistán en este mes. Hay personas sensatas y personas que son razonables, y dice Azur que incluso los mullas no saben que existen estas personas. Dicen estas personas que tienen un criterio equilibrado. Montaz
मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे es una periodista, Rohana Muhammad 26 सितंबर 1927 Rao Saab, en el 27 de septiembre del dice será un desagradecimiento que Mirza Bashiruddin Mahmud, es decir, el segundo Khalifa, que si no reconocemos el esfuerzo que ellos, sin ningún tema de diferencias doctrinales, dedicaron su tiempo para defender el Islam en esta tierra, y no llegará el momento que estas personas que estando han dedicado su esfuerzo se les agradecerá el paso del tiempo. Dice Hazur que es un escrito, lo que dice es algo muy sencillo para esta gente. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad y su comunidad eran un ejemplo. Luego, en el periódico Inqilab, es un líder muy importante de los musulmanes, dice que Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, hablando sobre el estado de los musulmanes, ha hecho un gran servicio a los musulmanes, que era el trabajo de personas de países musulmanes, lo ha hecho Mirza Sahib. Luego, en la creación de Pakistán, todos saben que Quaid-e-Azam fue quien lideró el proceso. Vino una época en la que, sintiéndose triste, dejó la India y se vino a Londres. Él mismo dice que empecé a sentir que yo no puedo ayudar ya a mi país, no puedo cambiar la mentalidad de los hindús, ni puedo abrir los ojos de los musulmanes. Al final decidí trasladarme a Inglaterra y vivir allí. Esta era la situación, y los musulmanes de la India se sintieron muy tristes, y quien sintió más dolor fue la comunidad ahmadía y el Khalifatul Masih Sani. Él intentó, el Khalifatul Masih Sani, y al imam que había, que era Muhammad Abdur Rahim Dart, era un misionero que estaba en Londres, instó que fuera a verle a Quaid-e-Azam para que de nuevo Quaid-e-Azam volviera a la política, y le convenció tras muchos esfuerzos. Y Quaid-e-Azam dijo al final que el Imam Sahib, su deseo, su esfuerzo y su convicción no me ha dejado opción, y retornó a Pakistán. Hay un historiador, Sim Sahib, que no es Ahmadi, y también escribe que Mr. Liaquat Khan y Dard Sahib fueron quienes los que convencieron a Muhammad Ali Jinnah que cambiara de opinión y volviera a su país, al país, para que liberara. Vino devuelto y fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional. El juez Munir, que era el presidente de una comisión, escribe que en contra de los Ahmadis se han apuntado cosas sin fundamento, porque al Gurdaspur se le incluyó porque Chaudhry Zafrullah Khan, que delante de Quaid-e-Azam presentó un caso y presentó unas condiciones especiales. Dice este juez que siento decir que debo agradecer a Chaudhry Zafrullah Khan Sahib lo que luchó por Gurdaspur, y
y quien tenga interés en este tema puede mirar este registro, porque el señor Zafrullah Khan dio un sacrificio inmenso por los musulmanes, y aunque se encuentran, a pesar de que hay gente que le criticó, dice este juez, dice Azur, que los no ahmadis hablaron mal de la forma en que Zafrullah Khan Sahab llevó el caso de los musulmanes, y este juez critica esa actitud diciendo que no, que fue una de las personas que más sirvió. Digo Azur que les he puesto un par de ejemplos para que vean cómo la historia siempre recordará que el Jalifato Ahmadiyya es quien ha cuidado del aspecto espiritual y material de la comunidad, y para la mancomunidad musulmana también está cumpliendo con su deber, sea un problema de la gente de Kashmir o de los palestinos, cuando sea un problema entre los musulmanes y los hindús del subcontinente indio. La comunidad Ahmadiyya siempre es testigo que la comunidad Ahmadiyya ha sido la primera en defender los derechos de los musulmanes, y al contrario, si ven los Maulvis cuando dicen que Pakistán se fue creado por ellos, dice Azur, voy a leer algún report. Dice Ataullah Shah Bukhari, que era el líder ehrari, que hasta ahora ninguna madre no ha parido un niño que se acaba de generar la P de Pakistán. Durante los incidentes, los líderes ehrari hizo discursos en Lahore, y en uno de ellos dijo que Pakistán es una mujer pública, que dice Dios nos perdone, dice, y es la propia descripción de este Shah Sahab, que los que voten al Muslim League son cerdos y que comen cerdo, es decir, se están insultando entre ellos. Otro escribe que el Majlis Ehrar el 3 de marzo de 1940 se hizo en Delhi y se aprobó. Se dijo que crear Pakistán fue rechazado, y algunos líderes en sus discursos, en vez de decir Pakistán, tierra pura, le llamaban Palidistán, tierra impura. Líderes musulmanes llamaban tierra impura al propio Pakistán. Y luego otros, del Jamaat Islami, dicen que desde que se ha creado Pakistán, que se le recuerda como Na Pakistán, esta comunidad está oponiéndose al gobierno actual. No hay ni un solo movimiento que apoye la creación de este Estado, y todos ellos están en contra de haber creado este país. Son escritos de líderes musulmanes de aquella época. Otro, Maududi, dice que todos los que piensen que los musulmanes se van a establecer fuera de los hindús y se hará un estado de Dios, están confundidos, porque será un estado de incrédulos. Es imposible que sea un estado espiritual. Dice, todos los esfuerzos que están intentando para que se haga un estado religioso, dice Azur, vean en qué ha quedado. Las descripciones del juez Munir, cuáles han sido los resultados que hoy consideran a Pakistán como si lo hubieran creado.
cuando viene algún político, intentan unirse a estos mullahs para robar al país más. Y en la agenda del mullah lo primero que tiene escrito es: hay que destruir a los Ahmadis. Hace un tiempo pasado, en el año Trepan, había líderes más justos y los mullahs no pudieron implementar sus malas acciones. Pero en el 74, el gobierno que había en aquel entonces, en nombre del Islam, se unió a los Maulavis, y las agresiones que se hicieron a los Ahmadis y los ejemplos de barbarie que mostraron. Cuando venga la historia del futuro y se escriba la historia de Pakistán, será una época oscura, tenebrosa, y luego en el 84 aquella ley que aprobó la Asamblea Nacional se endurecieron aún más para que terminaran con el Ahmadiyyat, y decían a grandes voces que yo acabaré con este cáncer del Ahmadiyyat. ¿Qué salió como resultado? Dice Azur que el Ahmadiyyat fue creciendo día tras día, y aquellas personas, no se sabe, aquellos que criticaban dónde están o entraron bajo el molino que les pulverizó, el molino de Allah. Todos estos que han intentado destruir el Ahmadiyyat con la ayuda del Khilafat, Allah ha mostrado su ayuda a la comunidad, ha sacado a la comunidad de estas dificultades. La comunidad ha mostrado un ejemplo de paciencia inigualable que está mostrando incluso hoy, y es debido a la unión que tienen con los califas, y es un argumento que el Santo Mesías prometido. Los que hicieron el pacto de adhesión están intentando cumplir con este pacto de adhesión. Hoy los países que intentan deben recordar que si estas gentes desean el bien de Pakistán, para el cual cada persona Ahmadi y cada persona noble intenta defender a su país, establezcan un Pakistán que quiso hacer Qaed-e-Azam, y no basado en odios religiosos entre unos y otros, porque en nombre de la religión, bajo el fundamento de la religión, están sacando sangre, derramando sangre unos con otros. Qaed-e-Azam, el fundador de Pakistán, decía en el discurso inaugural, decía, vean lo que dijo en el momento de la creación de Pakistán y lo que dijo después la asamblea. Qaed-e-Azam dijo que si querer hacer un país agradable, tendremos que centrar nuestra atención en el bienestar de nuestras gentes, especialmente a la gente media y pobre, a la gente normal. Si lo hacemos con una mancomunidad, si no actuamos así, nacerán las diferencias, las regionalidades, y se romperá este espíritu de unidad. Nuestro liderazgo se está estableciendo sin ninguna diferencia de credos. No hay ninguna diferencia entre las ideologías, porque vamos a crear un país basado en la vecindad. Son libres, y son libres porque pueden ir a sus mandars, templos hindúes, pueden ir a sus mezquitas, o dentro de Pakistán pueden ir a cualquier lugar que deseen adorar, pueden estar relacionados con cualquier religión, con cualquier creencia, y no está relacionado para nada con los asuntos del gobierno. Pienso que debemos tener esto muy presente. Dice Qaed-e-Azam,
Este hecho tenemos que presentarlo de forma clara y verán que llegará el momento que el hindú no será un hindú y el musulmán no será un musulmán. No habrá desde el punto de vista religioso, porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero desde el punto de vista político seremos una mancomunidad. Esto es lo que presentó Quaid Azam, y fíjese en el año 84 que se decidió todo lo contrario. Este era el deseo del fundador de Pakistán cuando se estableció el país, para llevar adelante el país. Como he dicho, no es trabajo de las asambleas o de los parlamentos que entren en las decisiones de cómo se adora, cómo tiene que adorar una persona, cuáles son sus ritos, cuáles son sus cultos. Y en el día en el que el gobierno de Pakistán, dejando este fundamento, o cuando intentó trabajar bajo este fundamento, mejor, ese día será el día del triunfo de Pakistán, será un día de nuevos caminos, de nuevas avenidas, cuando se caerán las barreras de los sectarismos, de las diferencias, y entonces Quaid Azam, aquel deseo de Quaid Azam de ver un Pakistán libre, podrán verlo. Por lo tanto, los políticos de hoy deben aprender esta lección y no deben entrar en la fe, en la parte de la religión personal que albergan los ciudadanos, y imponer el propio criterio. El Islam no acepta que se imponga la fe a nadie, y esta gran personalidad que creó un país, que fue fundador de Pakistán, les dio autorización para hacer este tipo de actos. Como ciudadano, cada ciudadano de Pakistán tiene que tener sus derechos. Tiene derecho al voto, al empleo, a tener su religión. Y cada ciudadano, en lo que respecta a la legislación, esto debe aplicarse sin diferencias para nadie. Cuando hayan estas igualdades, se establecerá un ambiente de equilibrio. Los gobiernos deben intentar poner en práctica que los acontecimientos del 84, de 1984, y que luego se hicieron enmiendas en contra de los Ahmadis en el año 85, y aquellas restricciones que fueron puestas, el país desde entonces está cayendo día tras día. Si avanza un paso, cae tres hacia atrás. Los Ahmadis, a pesar de ser objeto de escarnio, desean el bien de su país, hacen oración por ello, pero los que hacen daño a los Ahmadis deben recordar que el decreto de Allah Ta'ala un día va a operar en vuestra contra. ¿Qué día no es en el que no se asesina a un Ahmadi? Esta sangre no va a permanecer impasible. Recordad las palabras de Allah Ta'ala: que el que de forma intencionada mata a un creyente, su castigo es el infierno, donde permanecerá un largo tiempo, y Allah Ta'ala le ha maldito y ha preparado un grave castigo para él. Por lo tanto, teman el castigo de Allah. Y respecto a la fe, hay un hadith que si un Ahmadi no es un mu'min, que la parte más bella de la fe es la ilaha illallah, no es ni recitar el kalima completo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la ilaha illallah es ya objeto de ser musulmán. Y recuerden aquel
aquel acontecimiento donde un sahaba cogió a un enemigo y a pesar de eso recitó el kalima y le mató. El santo Muhammad, cuando escuchó esto, se enfadó de tal forma, diciéndole: ¿acaso tú le abriste su corazón y supiste que él recitó el kalima por el miedo? El sahaba dijo que yo decía: ojalá no me hubiera hecho musulmán, ojalá no me hubiera hecho musulmán, al ver el enfado del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, estos mullas siguen matando en nombre de el kalima y hiriendo en nombre del kalima. Hace unos días, dice Zuhur, ha sido de una forma bestial. Un joven, un matrimonio joven ha sido asesinado en Multán y su crimen, el único crimen que habían cometido es que habían aceptado al imam de la época. Los dos eran médicos y unos médicos extremadamente serviciales. El doctor Sheraz y su mujer, Dr. Nurin, 28 años. Dice algo que posiblemente sea la mujer más joven de entre los shohada, las mártires. Estas gentes no tienen por lo menos que la gente que sirve a la humanidad, a los que sirven a los enfermos y sirven a vuestros enfermos, también les asesináis de una forma bestial. Los oponentes deben saber que los Ahmadis están muriendo por una razón, pero debido a que no habéis aceptado esta verdad que es del sirviente del santo Muhammad, es decir, el santo Mesías prometido, la intranquilidad que está aquí en el país y donde decenas de inocentes están siendo muertos, esto es una venganza que estáis mostrando, y como consecuencia, si los musulmanes están matando a los musulmanes, lo que Allah va a hacer con ellos, que lo he leído en el ayat, en el versículo, y los no tienen miedo de Dios. Que Dios muestre misericordia para ellos. Estos días pasados, la noticia, vean, ha habido luchas intestinas y se ha hecho una ley, un sheri, una especie de estado donde se ha dicho que los jueces no vengan. Debe recordar este gobierno que esta oposición interna que ha surgido entre ustedes no va a parar aquí, va a destruir el país, y la situación en el Pakistán a nivel internacional se les está llamando terroristas. El ministro de Asuntos Exteriores de aquí, de este país de Inglaterra, le ha dicho a Pakistán que si el gobierno no toma acción va a ser considerado un país terrorista. Aquellos mullas que decían que Pakistán es una tierra impura, Palestistán, están triunfando en esta teoría, y si estas gentes son las que van a gobernar, que Dios tenga piedad de Pakistán, porque no se sabe sobre el futuro de Pakistán, si continuará o no. Los califas de la Ahmadiyyat han intentado siempre aconsejar al gobierno de Pakistán que se libren de estos mullah, de este clero fanático, porque
Si ellos se suben sobre sus hombros, no les van a dejar con vida. Por un lado, los políticos que se consideran personas que sirven al país y dicen que lo hacen, y por otro lado no entienden esta verdad que los mullah están llevando a Pakistán hacia la destrucción. Por lo tanto, cualquier unión con ellos va a destruir al gobierno y al país. Nosotros podemos hacer oración que Allah libre a este país de su destrucción. Y en lo que respecta al trabajo de los mullahs, debido a estas muertes, piensan que van a parar el triunfo de los Ahmadíes. Están equivocados, porque el Ahmadiyya, después de cada asalto, a cada persecución, triunfa mucho más. Esta barca que Allah Ta'ala ha creado, Allah Ta'ala cuidará de ella y este viaje continuará. Eso sí, dice Zur, habrá algunos mártires en el camino. Estos exámenes ya les he dicho que suelen venir, y los que son mártires ya han encontrado la vida eterna. Según las profecías del Santo Corán, son gentes queridas de Allah Ta'ala. Los Ahmadis tienen que hacer mucho dua, sobre todo los Ahmadis pakistaníes, porque este país está al borde del abismo, y las oraciones de los Ahmadis pueden librar al país de este caos. La comunidad Ahmadiyya hizo mucho en la construcción de este país, y también Allah Ta'ala, las oraciones de los Ahmadis servirán para librarles de la destrucción. Hablando de este mártir, del doctor Shiraz, voy a leer algún dato. Dice Zur que el 14 de marzo, cuando acabó su trabajo, vino a las 3:15 a su casa. Estaba alguien escondido y los asesinó de una forma muy difícil de describir. Eran los dos musis, se les había maniatado los pies, las manos, y se les había tapado la boca, y se veía una cuerda como fueron asfixiados hasta estrangularles. La persona que vino cuidadora, cuando les vio que el cuerpo de él había sido colgado de un ventilador del techo, y la mujer estaba en la alfombra, tenía una venda en la boca. Él trabajaba como un especialista en oftalmología, y la doctora Nurin trabajaba en un hospital pediatra de niños. Los dos eran muy generosos, tanto entre los Ahmadis como los no Ahmadis. Siempre eran muy compasivos, y era una característica de ellos ser agradables. Trabajó también en el Fazl Umar Hospital de Rabwa, y la zona donde vivían era una zona muy protegida, y había protección, había un guarda. El que entró dentro debió tener algún tipo de plan. Parece que todos están involucrados, es decir, la forma en que entraron dentro de su casa, dentro de su residencia, era muy válido. Tenía algún título universitario por algún
trabajo que publicó, no, eran muy jóvenes y no tenían hijos todavía. Ahora, después de la oración, haré la oración funeral. También quiero hacer uno, el Dr. Aslam Jahangiri, que era Amir, murió el 15 de marzo. Durante un tiempo trabajó en Nusrat Jahan, Sierra Leona, y fue Amir. Y unos meses antes fue atacado con navajas. Se salvó en aquel momento porque vino gente y se le hirió. Tenía ya, debido a las heridas, fue debilitándose y estaba también enfermo y fallecido. Era Musi y ha sido enterrado en Behishti Maqbara. Y otra oración funeral es Sayyida Nasra Begum, es la esposa de Mia Sharif Ahmad Saab. Sayyid Azizullah Shab era la hija y era la hermana de Sayyida Meher Appa. Era prima del Khalifa de Masih Rabi, cuarto Khalifa. Era una mujer muy buena. También voy a hacer su oración funeral, que Allah a todos los que han fallecido les dé un rango y les dé su cercanía, y de a los que siguen descendientes la oportunidad de continuar con las buenas obras. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.